proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes, por favor. Mi nombre es Daniel Enrique Maquieira, tengo 62 años, vivo en Hurlingham. Bueno, contanos dónde naciste, cómo estaba constituida tu familia. Bueno, yo nací en Villa Adelina el 26 de diciembre de 1962 y mi familia estaba constituida en ese momento por mis padres. Después vino mi hermano Pablo, 10 años después. ¿Y dónde estudiaste? Contanos un poco cómo era tu infancia. En la primaria estudié en una escuela que estaba a la vuelta de mi casa. Está ubicada en Bogado y Pichincha, en Boulogne, y se llama Instituto Cervantes, que todavía está. En ese momento era primaria nada más, ahora tiene secundario, terciario. Estudié ahí. Después la secundaria estudié en el Ragio. Hice hasta cuarto año, estudié técnico en publicidad. Después dejé y terminé de noche el secundario. Y después estudié en el Pablo Albarracín cine, que fueron 3 años acá en Olivos. ¿Y eso fue antes de que te tocara la conscripción o fue después? El secundario fue antes de la colimba y el terciario fue después. ¿Y cuando eras chico, qué te gustaba jugar? Al fútbol. Jugaba todo el día al fútbol, me encanta. Amo el fútbol. Es más, soy un jugador de fútbol frustrado. Si tendría que hacer de vuelta, cuando estudiaba en el Ragio jugaba en Defensor de Belgrano, pero era muy sacrificado porque era un industrial, me iba a las 7 de la mañana de Márquez y Panamericana, me tomaba el 15 al Ragio, Libertador y General Paz, salía a las 6 de la tarde, me iba a entrenar, volvía a mi casa a las 10 de la noche, no tenía tiempo para estudiar. Después jugué en excursionistas, pero no llegué y realmente me hubiera gustado ser un jugador de fútbol. Eso me encantaba. Jugaba a las figuritas, a la bolita, jugábamos a la guerra también. Con mis primos jugábamos a la guerra mucho también. Después de donde terminé, ¿no? Bien, ¿y cómo fue cuando te enteraste de que tenías que hacer el servicio militar obligatorio? Cuando me enteré, el número que me tocó, me acuerdo, el número de sorteo, 970, que yo irónicamente decía astronauta, porque es altísimo el número. Digo, ¿dónde voy a ir? Y después me dijeron, te toca la Armada, y muy probable que sea Infantería Marina. Cuando más alto el número es Infantería Marina, porque el ejército es 400, 500. Y bueno, sí, no tenía problema en hacer el servicio militar, realmente no tenía conflicto. Y conocí gente maravillosa, compañeros que me sigo viendo todavía, una vez por mes hacemos un asado. Vengo acá también, es otro grupo, porque tengo el grupo de Batallón y este es el grupo de Vicente López. Y por ejemplo ahora son las Olimpiadas en Tigre y no puedo ir porque tengo la rodilla detonada, ahora me tengo que operar. Pero si no, estaba jugando al fútbol también. Fuimos a las Olimpiadas de Mar del Plata, es un lindo grupo. ¿Y cómo fue, digamos, tu instrucción en el servicio militar obligatorio? ¿Cómo lo llevaste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde lo hiciste? El destino, bueno, de entrada los 2 meses de instrucción son en La Plata, en el Parque Pereira, que le decíamos el infierno verde porque era terrible la instrucción. Después el destino me tocó Puerto Belgrano, la FAPA, que ahora no existe más. La FAPA era Fuerza de Apoyo Anfibio, que estaba el batallón antiaéreo, artillería de campaña, comunicaciones y ingenieros, me parece. Y bueno, ahí fui a Puerto Belgrano. Ese fue el destino que me tocó. ¿Y por qué decís que era el infierno? Porque era muy duro, Me acuerdo que, por ejemplo, a la mañana desayunabas, que te purgaban, y después tenías 2 horas de orden cerrado y no te dejaban ir al baño. Imagínate, te hacías encima realmente, y ahí te pedías parte y te dejaban ir a cambiarte y lavar la ropa y volver al orden cerrado. Y me acuerdo el primer visita que tuvimos, todos pedíamos papel higiénico a los familiares que nos traigan, porque a veces no había. Y cuando a veces decían cuerpo a tierra, salían los rollos de papel higiénico en cantidades, ¿viste? Porque todos tenían encima, era lo más preciado para nosotros, un rollo de papel higiénico. Era comiquísimo, decían cuerpo a tierra y salían
los rollos, porque era terrible, era terrible. Y después, bueno, hecho mucho entrenamiento. Recuerdo una vez que llovía y nos sacó un teniente a correr y se quejaban todos. Dice, yo preparo, en ese momento no se sabía, soldados para la guerra, pero era duro el entrenamiento de infantería marina. Realmente siempre se jacta el infante de marina que dice vale por 7 ejércitos. Es mentira, pero ¿viste? Siempre está esa disputa entre las fuerzas. Me acuerdo que marchábamos y había un cantito que todavía me acuerdo, decía no soy pato ni gallina, soy infante, viste como hacen los yanquis en las películas, bueno, soy infante de marina, mientras marchábamos con el banderín, era así, por eso se le decía el infierno verde. Y alguna que otra vez, alguno falleció también, después nos enteramos también, sí. Sí, porque por ahí tenían fiebre, no le daban la atención que le tenían que dar, por eso se le decía el infierno verde. Sí, después se cerró, después Malvinas quedó, no se usó más como un campo de entrenamiento. Está abandonado, me parece ahora. No sé si hicieron un museo, no sé bien en qué quedó. ¿Y vos cómo te sentiste, digamos, después, porque vos vivías en una familia, estabas de alguna manera cuidado? Bajé como 15 kilos. Me acuerdo después otra cosa comiquísima, me acuerdo cuando la cuento, la gente me mira. No sé si era el primer Franco y nos vacunaban. Entonces nos hicieron poner, éramos miles, una cola gigante, sacarnos la remera de arriba y en la punta había uno con una inyección, con una aguja así, que era gigante, uno con un tacho de metiolate y vos pasabas, ponías la espalda y te hacías así con el metiolate y todo con la misma aguja. Eso volabas de fiebre después, porque era una vacuna que servía para, no sé, todas las enfermedades que había en ese momento. Y muchos estábamos con fiebre, pero queríamos irnos. Y me acuerdo que yo me fui más o menos y llegué a la casa de mi viejo. Cuando me abre la puerta, mi vieja me vio, se puso a llorar porque estaba yo aniquilado. Eran 2 días, un sábado y domingo teníamos Franco y me la pasé en cama, con una diarrea también y flaquísimo, porque era agotador la instrucción. Pero a todos nos pasó lo mismo. ¿Y ahí no te arrepentiste de lo que habías pensado antes, de que no te molestaba hacer el servicio militar? No, realmente no me arrepentí. Es más, yo sigo diciendo que en la actualidad tendría que existir, pero no obligatorio, sino como el sistema por ahí, yo sé que en Holanda está. Cuando cumplen 18, los chicos tienen o eligen hacer el servicio, pues un año de servicio a la comunidad, o hacen el servicio militar, o hacen tareas de ir a ayudar en la cocina de un hospital, pintar escuelas. Eso me parece bueno, que un año los chicos cuando cumplen 18 sirvan al país. Pero no obligatorio, sino que ellos elijan. Claro. En Suiza también, porque conozco una sobrina se casó con un chico suizo y hicieron el casamiento acá el año pasado. Y el chico es de padres argentinos. Él nació en Suiza, pero los padres son argentinos. Y él optó por hacer el servicio militar. Él tenía la opción o hacer tareas comunitarias o el servicio militar. Hizo el servicio militar 1 año en Suiza. Y no, me parece bárbaro, dice, estaba de acuerdo también. A eso me parece que sería una buena idea. Bien, después pasaste a Puerto Belgrano. Sí. ¿Y ahí cómo fue la vida? ¿Cambió en algo? Sí, cambió totalmente. Ya no bailábamos tanto, la comida era mejor y un poco mejor nos trataban. Sí, cambió totalmente. Dormíamos más, porque antes hacíamos una instrucción, te despertaban a las 2 de la mañana, te habías acostado a las 12, orden cerrado, carrera mar. Sí, fue otro trato. ¿Y cómo te enteraste de la recuperación de Malvinas? Me enteré porque yo había estudiado publicidad y más o menos me manejaba bien con el dibujo. Y un día el comandante me llama y me dice, tenés que pintar un mapa, pero de lo que vas a ver no podés decir nada. Yo ni idea. Y me lleva a un lugar, una oficina, y despliegan un mapa de Malvinas.
que yo cuando lo vi dije, estos son los puntos irregulares cuando había que calcar un mapa en la primaria o en la secundaria, ¿viste? Que te costaba hacer. Y me dijo, bueno, vos tenés que marcar las elevaciones donde van a ir las piezas de artillería. Nosotros batallón antiaéreo, más que nada teníamos misiles, Tiger Cat. Y bueno, yo ahí quedé sorprendido, ¿no? Hice preguntas, no me contestaron nada. Pues yo dije, ¿qué pasa? Vamos a ir, no me dijeron nada. Me dice, no puedo decir nada. Y después, cuando surgió el conflicto, estábamos de Franco el batallón. Y yo me acuerdo que estaba un domingo, me despierta mi viejo, me trae el diario Clarín y me dice, se cancelaron todas las licencias y los francos se tienen que presentar, porque justo en ese momento estaba el Endurance, que era un buque inglés que estaba medio en conflicto, todavía no estaba ahí, que había pasado, que habían desplegado la bandera argentina en la Georgia, bueno, claro. y que había pasado el conflicto de la Georgia primero. Entonces, bueno, me fui para Puerto Belgrano, que fue la única vez que mi viejo me acompañó hasta Constitución. Mis viejos ya estaban todos cagados, ¿viste? Mi hijo nunca me acompañaba, me dice, no, esta vez se fue hasta Constitución a acompañarme. Y bueno, llegamos, que bueno, lo ejemplar que los 500 del batallón fueron todos. O sea, pues todos estaban en la misma, todos se enteraron por el noticiero diario y no hubo ninguno que desertó, fuimos todos. Y ahí nos enteramos que íbamos para Malvinas y íbamos saliendo por tanda. ¿Y vos cuando te enteraste de la recuperación el 2 de abril, qué sentiste? Y se festejó, hubo euforia, realmente hubo euforia. Y más con los ingleses como que siempre hubo una cosa, viste, los piratas, siguen siéndolo, ¿no? Pero bueno, sí hubo alegría. ¿Y vos ahí relacionaste con lo que te habían hecho hacer antes con ese mapa? ¿Que vos tenías algún tipo de sospecha porque hacías preguntas? Sí, totalmente. ¿Eso fue más o menos cuándo? ¿En marzo? Y más o menos fue en marzo, sí, muy sobre la marcha fue todo, sí, fue en marzo eso. Igual yo a dos compañeros se los dije, che, me parece, nosotros, ¿viste? Pero... y la otra vez me contó mi hermano, que me dijo algo que uno a veces charlando, que dice, ahora entendía mamá, porque mi hermano estaba en la primaria, y cuando todo salió en todos lados, tomábamos Malvinas, dice, todo el colegio festejó, menos mi mamá, porque justo estaba a la salida del colegio, y dice que mi vieja estaba con una cara, ¿viste? Y mi hermano dice, después con el tiempo entendí, dice, porque yo estaba contento, estábamos todos contentos. Mi hermano tenía 8 años, le llevó 10 años yo. La única que no estaba contenta era mi vieja y mi viejo. Claro, porque ella intuía que... Sí, una guerra que ningún padre quiere que vaya. Es así. Bueno, y cuando te dijeron que ibas a Malvinas, ¿qué te pareció? Estaba contento. Creía en la causa. Quería ir, sí, quería ir. Y entonces, ¿fueron embarcados? ¿Fueron en avión? Yo me fui en Hércules, que al día de hoy lo amo al Hércules porque es increíble. Es más, yo vivo en Nuling y vivo cerca de Palomar. Todo el tiempo debo pasar los Hércules. Y increíble, porque me acuerdo que fuimos a Espora, a la base, y cargaron una camioneta Volvo, una camioneta Dodge, municiones, y nosotros arriba. Yo digo, esto va a levantar vuelo. Digo, es increíble la cantidad. Y levantó vuelo, increíble. Empezó a carretear y se elevó y no hubo ningún... Fue el mejor vuelo de mi vida, me parece. Y llegamos a las 5 de la tarde, el 8 de abril. Porque el batallón iba por tanda. Hubo chicos que fueron después, otros que hubo antes. O sea, yo llegué el 8 de abril a las 5 de la tarde. Me acuerdo, hacía un frío ese día. Y ahí nos vimos en el aeropuerto, nos tuvimos que cambiar porque teníamos la ropa normal y nos habían dado ropa de zona sur. Y ahí nos cambiamos. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Malvinas? Y me puse contento. En realidad yo pensé que no iban a venir los ingleses. Yo tengo una teoría, que gran parte de por qué vinieron los ingleses fueron las fotografías. O sea, toda esa humillación que se mostró a los ingleses rindiéndose, para mí fue eso. Y Margaret Thatcher, que le sirvió políticamente, que estaba
en una situación muy complicada y bueno, viste cómo son las guerras, nacionalizan en todo el mundo, tira para el mismo lado y por eso vinieron. Pero de entrada yo dije, no creo que vengan tan lejos, una isla, pero bueno, a ellos les sirve ahora estratégicamente, van a reclamar por la Antártida en algún momento y como se está distribuyendo ahora el mundo, no la van a alargar nunca. Yo tengo ganas de ir a Malvinas, pero me cuesta presentar el pasaporte. Es como que tengo una cosa, quiero y no quiero. Hace años atrás decía, no voy a ir porque tengo que presentar pasaporte. Respeto a los veteranos que van, porque todo el mundo te dice, todos los que fueron, cerramos el círculo. Pero va pasando el tiempo y yo veo que, lamentablemente, voy a tener que ir y presentar el pasaporte, no me queda otra, porque va a ser muy difícil. ¿Vos querés ir? Y ya ahora sí, con 62 años quiero ir. Vos me decías hace 10 años atrás, te decía, no, tengo que presentar pasaporte, no quiero. Me niego. Pero ya tengo 62 y quiero ir, sí, en algún momento quiero ir. Yo tengo 2 compañeros que fallecieron y quisiera ir a rendirles honores a ellos en la tumba. Bueno, y vos estuviste como lugar Puerto Argentino. Es así, yo llego y voy a una escuela. Y nosotros estaba el Estado Mayor del Batallón Antiaéreo. Entonces nosotros hacíamos la guardia y estábamos ahí. Y de vez en cuando hacíamos alguna patrulla. Hasta que a mediados del conflicto, un poco más, en una noche, una formación, el comandante pide voluntarios para una misión que no se sabía para qué. Y de todo batallón dimos 2 pasos adelante. José Pérez, que yo te dije ya hizo la nota en el Senado, ese reportaje, y yo. Y nos dicen, bueno, agarren los fusiles, nada más que eso, y vengan con nosotros. Ni idea dónde íbamos. Y bueno, nos suben a un Land Rover y nos llevan. Y cuando llegamos vemos una mole tapada en la costa. Estábamos entre Puerto Argentino y el aeropuerto. Hay una costa de 8 kilómetros sobre la costa. Y nos dicen, bueno, ahora saquen la lona y vemos los misiles. Yo quedé impactado, porque realmente era la vedette del momento, el Exocet, todo el mundo hablaba del Exocet. Ya los aviones le habían impactado a la Sheffield y todo el mundo fue una perlita eso. Digo, uy, el Exocet, me acuerdo que nos sorprendimos. Y dice, bueno, ustedes van a hacer la custodia y ayudar a desmontarla, montarla y después trasladarla. Porque dice, tenemos que trabajar de noche porque las patrullas aéreas inglesas con los Harrier, si nos ubican, nos van a bombardear. Y nos dieron las instrucciones. Y dijo, bueno, si llegamos una vez a operarla, a dispararla, tenemos 15 minutos para abandonar el lugar. Porque los ingleses van a detectar que fue algo que no tiró de las costas y van a pasar y van a bombardear. Bueno, pasó eso. Y ahí empezamos con el Exocet. Dormíamos de día, el grupito que éramos lo que custodiábamos y ayudábamos a montar, y salíamos a la noche. Éramos los vampiros de Malvinas. Porque a la noche las patrullas aéreas no andaban. Claro. Volvamos un poquito más atrás. Ustedes llegaron el 8 de abril, o sea que estuvieron todo ese mes, fue casi completo el mes. Sí. Estaban en esa escuela. Sí. Bien. ¿Y cómo era la vida ahí? Porque todavía no sabían que iban a venir los ingleses. O sea, por ahí algunos intuían que sí, pero la mayoría por ahí pensaba que estaban un tiempo ahí y después había un recambio. ¿Cómo lo vivían ustedes? Y me acuerdo, dice, ¿cómo comían? ¿Cómo era el descanso? Ahí dentro de todo más o menos se comía. Yo veía, por ejemplo, a veces salíamos de patrulla y veíamos el ejército, que en las posiciones era más complicado. Igual una vez pasó algo, me acuerdo, que siempre lo cuento. Habían hecho polenta, el que se decía la judía. Bueno, hacíamos la cola para servirlo. La judía era la cocina. La cocina. Sí. Hacíamos la cola y nos sirven la polenta. Y nosotros nos íbamos, ¿viste? Y veíamos que en otra judía había salsa con pollo.
y se la estaban sirviendo a los oficiales y a los personal de cuadro. Entonces como empezó medio así hasta que vino uno y pateó la judía y se armó todo un tole-tole, hasta que vino el comandante y dijo, no, sirvamos a todos por igual. Pero como que el conflicto se iba, ¿viste? Había como, por ejemplo, los oficiales y el personal fumaban Parisí en Marlboro y a nosotros nos daban Fontanares. Que cuando se te acababan las granadas vos prendías un Fontanar y lo podías tirar, que era más o menos lo mismo. Eran unos cigarrillos uruguayos que no, eran horribles. Pero bueno, vos veías a veces esas cosas, ¿viste? Nosotros eran cigarrillos malos y los otros fumaban Parisien. Y después estaba el trueque. Por ejemplo, yo mucha barba no tenía en ese momento y tenía alguna presto barba. Y me acuerdo se la transé a un capitán por 1 kilo de harina. Y otro conseguía una papa, una cebolla, ¿viste? Y éramos 8 que estábamos en un búnker. Y hicimos tortillas ese día. Y yo me acuerdo que hacíamos un huevo, una tortilla. Yo le pregunté después a mi mamá, ¿cuántos huevos usaba por tortilla? 4 o 5. Y digo, nosotros hacíamos con un huevo y una tortilla. Hicimos como 3 tortillas. 4, porque teníamos 4 huevos. Y después pegué onda con un chico de enfrente, Herman Morrison. Tendría la edad de mi hermano, 8 o 9 años. Y me acuerdo que estaba de guardia y venía y me preguntaba, ¿qué problema? En medio en un castellano atravesado. Y un poco charlábamos. Y a veces cuando me veía de guardia venía. Yo si no tenía un oficial o alguien que me... Y a veces yo le pangueaba, si me conseguía algún huevo. Yo de inglés muy poco, haciendo dibujos como para una gallina. Y a veces no... y un día también pasó un sacerdote que me acuerdo, fue el único chocolate que pude comer en Malvinas, hasta después de la rendición que encontramos los galpones, que pasó el sacerdote y te decía, meté la mano en un bolso y vos agarrabas y había un chocolate que fue eso, un chocolate así chiquito, un Jack me parece, mira lo que te estoy diciendo, que de las donaciones de la gente. Y hasta que bueno, llegaron los ingleses el 1 de mayo. Yo estaba de guardia, me acuerdo. Fue la única vez que bombardearon bajos los Harry. Como que ese día el batallón mío bajó uno con un misil Tiger Cat. Después me parece que las artillerías, las piezas que están en Mar del Plata, de los bitubos antiaéreos, también bajaron a otro. Entonces los ingleses medio que después bombardeaban de arriba. Por ejemplo, la pista quedó operativa hasta el final de la guerra. Ahí te das cuenta de la diferencia de los pilotos nuestros con los pilotos ingleses, porque ellos bombardeaban de arriba, nos animaban a bajar y lo único que la achicaron, no sé, unos metros a la pista. Pero cuando fuimos prisioneros y fuimos al aeropuerto, parecía la luna. Lo único sano era la pista, un poco la cabecera había caído una bomba de 500 kilos y después todo el resto estaba una bomba de 500 kilos, te hace un pozo gigante. Pero volaron los Hércules, llegaban y se iban hasta el último momento. No sé si nosotros nos rendimos el 14, no sé si el 13 o el 12, algún Hércules me parece que anduvo por ahí. No sé qué más. ¿Y cómo viviste ese 1 de mayo? Y empezó la guerra. Pero estamos contentos, estamos eufóricos. Pasa que también uno a los 18 años, qué sé yo, la patria, la bandera, ¿viste? Yo quería estar ahí. Yo quizás ahora, si tuviera un hijo varón, no quisiera que vaya a una guerra. Realmente trataría de convencerlo para que no vaya. Pero en ese momento yo quería estar ahí. Quizás ahora tengo más miedo cuando mis hijas salen al conurbano a bailar un fin de semana. Tengo más miedo ahora que en ese momento, mirá lo que te estoy diciendo. Pero en ese momento yo quería estar ahí. ¿Y pudiste comunicarte con tus padres y avisarles que te ibas a Malvinas? No. Ellos se enteraron cuando estaba allá. No dejaban comunicar ni a palos. Top secret, salimos para allá. Y no sé bien a qué tiempo pudimos mandar un aerograma. Lástima, no te traje, porque yo tenía aerogramas. Mi viejo me los dio. Era como una carta que se abría así, vos tenías para escribir. No era un telegrama, pero tampoco era una carta. Por eso era un aerograma, algo medio. Vos escribías, ahí le decías dónde estabas. Muchos datos no podías dar porque te lo leían. O sea, no era que vos lo cerrabas y
inteligencia lo leía y después se mandaba la carta. Y ahí se enteraron ellos que yo estaba allá en Malvinas. Y después algunas cartas me llegaron, sí. Me empezó a llegar correspondencia a mis viejos, amigos, porque se iba corriendo. Mis viejos empezaban a hablar y iban a la casa de ellos a decirle, le puedo escribir, y le daban los datos y me escribieron amigos y mis viejos. Bueno, ¿y te enteraste del hundimiento del General Belgrano, que fue al otro día el primero? Sí, nos enteramos, fue re triste eso. La verdad fue muy triste. ¿Conocías a alguien que estuviera embarcado? Conocí a alguien que en ese momento habíamos hecho la secundaria juntos. Era el hijo del actor Argibay, no sé si se acuerdan de Alberto Argibay, que había hecho muchas novelas con Andrea del Boca. Bueno, el hijo de él estudió conmigo en el Ragio, Fernando Argibay. Yo en ese momento no sabía que estaba en el Belgrano. Lo encontré después en una manifestación de los veteranos en la Avenida de Mayo, nos cruzamos y ¿qué haces acá hoy? Yo estuve en Malvinas, Infante de Marina, y vos, yo estuve en el Belgrano, zafé en una balsa. Ahí me enteré que, cuando pasó el Belgrano no conocía a nadie. Pero después me enteré que, bueno, digo, mirá que estuvimos también, digo, el destino, ¿no? Dos compañeros de la secundaria, él con el buque Belgrano y yo en las islas. ¿Y cambió algo, digamos, en el carácter, en la actitud que ustedes tenían hasta ese momento, el 1 de mayo y el 2 de mayo al enterarse del hundimiento? Y sí, se hace presente la parca, ¿viste? La muerte, sí, cambió un poco. Uno como que empieza a pensar un poco más las cosas ahí, ¿viste? Que yo pensaba que no iban a venir y de repente, bueno, pero bueno, ya estábamos ahí y había que enfrentar la situación. ¿Y hubo en algún momento que sentiste como mucho más miedo por tu vida, que sentiste la muerte muy cercana? Bueno, el 1 de mayo muere un compañero mío. Él estaba justamente estaba en el aeropuerto y estaba en una calpa al costado de la pista. Muere sepultado. Fue una bomba que cae cerca y otro compañero, Álvarez, zafa. ¿Por qué? Porque se le rompe el fusil y queda con el manguito como un snorkel y lo logran sacar. Es como, ¿viste? Cuando estás enterrado en la nieve. Bueno, uno murió y el otro no, zafó por el fusil que se había roto y logró ser rescatado. Pero bueno, el 1 de mayo murieron. Porque era más seguro tener la carpa dentro de la pista que por afuera, porque bombardeaban todo el tiempo y no le podían pegar a la pista. Claro. Porque también, bueno, nos han dicho que las pistas hacían como falsos agujeros, ¿no? Con tierra. Eso no lo sé, puede ser, no lo sé. Para el Regimiento 25, creo que lo hacía para y engañar a los radares. Puede ser, sí, puede ser. Sí, muy alto tiraban las bombas los Harrier, ¿viste? No eran como los pilotos nuestros, la verdad, chapó. Increíble lo que hicieron los pilotos. ¿Y ustedes veían esos combates aéreos? Sí. Es más, ya estaba, sería junio, una vez un Mirage tuvo un enfrentamiento con una patrulla aérea inglesa y medio que le habían averiado y medio que venía pidiendo pista para aterrizar en Malvinas. Claro, cuando bajó, entramos a tirar todo porque no se sabía si era argentino, si era inglés, y se tuvo que eyectar el piloto y después lo rescataron. Pero sí, algunos combates aéreos se veían ahí. Bueno, contanos cuál era tu misión, cómo fue todo después del 1 de mayo. Bueno, nosotros cuando fuimos con voluntarios para el ESOCET. Perdón, ahí, porque esto nos habías dicho, que fueron los dos los que dijeron. ¿Por qué te ofreciste, te acordás? Y porque querían la causa. Yo, la verdad, en ese momento... ¿No te importaba lo que fuera? No. ¿No preguntaste? No, porque nunca nos dijeron qué iba a hacer. Nos dijeron, necesitamos dos voluntarios. No, dijeron, necesitamos voluntarios. Y fuimos dos los que fuimos al frente. Fue José Pérez y yo. No sabíamos para qué. Y
yo realmente estaba ahí, quería hacer lo mejor posible para la patria. Y bueno, fuimos a cubrir el SOSET y empezamos todas las noches a ir. Ya se sabía que pasaba un buque que iba a bombardear al BIN 5. Entonces nos emplazamos un día y estaban todos, aparece el eco del radar, el buque. Después nos enteramos que era el Sea Glamorgan. Yo después yo leí mucho material de Malvinas, tengo bastantes libros, que era el Sea Glamorgan, que era un destructor misilístico. Se prepara todo, ¡tuc! No salen los misiles. No salieron los misiles. ¿Viste? Todo atado con alambre Argentina. No salieron los misiles. Bueno, esa noche no pudo ser. Esperanza de que fuimos de vuelta. Otra vez. Igual ya nosotros a veces hacíamos una patrulla ahí por la costa y ya habíamos visto unos botes Géminis, que se le dice, que son porque decían que muy probable que algunos comandos nos estén buscando porque sospechaban de algo ellos. Porque ellos dicen que nosotros teníamos un radar y el buque recibiría el eco del radar. Y las hipótesis eran que ellos pensarían que sería una pieza de artillería. Jamás iban a pensar que iba a haber 2 misiles OSET tierra. Y entonces, medio que ellos sospechaban que, por suerte, los comandos no lo encontraron. Pues me acuerdo que un día hacía un frío de loco y ese día se sospechaba que andaban comandos cerca. Y justo cae un comando y yo tenía que hacer guardia. Y teníamos que hacer frente a la costa, cuerpa tierra. Un frío. Y me acuerdo que el comando tenía un Mauser y me dice, hacé la guardia con esto porque tiene mira infrarroja. Dice, con esto vas a estar al nivel de ellos, porque ellos vienen con miras infrarrojas los comandos. Dice, vos si con el fusil no ves nada. Y me acuerdo que hice la guardia con el fusil. Ese día puede ser que haya tenido bastante miedo, porque estaba ahí solo haciendo la guardia. Y yo dije, si llegan a desembarcar, voy a empezar a tirar, ¿viste? Y ese día fue adrenalina pura. No sentía el frío. Me acuerdo de entrar, sentía el frío, después ya el frío me olvidé del frío. Pero bueno, por suerte no nos encontraron. Esa es una anécdota de uno de los días. Aparece el buque de vuelta. Empieza el radar. Esto es 12 de junio, 2 días antes de que termine la guerra. Disparan los misiles. Los dos. El de la derecha se va. Cae, sale de ahí y cae. Y el otro misil le pega. El misil cuando salía iba más de Mach 1, más de 1000 kilómetros. Era como de 6 metros, 7 metros, como un arco de fútbol casi. Una cosa blanca. Sale y se pega. Se pega a 1 metro del mar, es impresionante. Después, leyendo libros, el buque tiene 2 radares. Ninguno de los 2 radares lo captó. Lo que hace, tienen un vigía en el puente, que el que está con los largavistas ve la llamarada y ya la tienen reclara ellos. Nos tiran con un misil. Entonces el buque, el Glamorgan tenía 158 metros de eslora. ¿Qué hace? Es una maniobra que se hace desde la Primera Guerra Mundial. Lo ponen de popa para presentar menos frente a lo que se le está tirando. Entonces queda de popa y el misil le pega donde está el hangar del helicóptero, un Wessex. El trotil no se activa, no explota. Pasó igual que con la Sheffield. Yo después me enteré que el misil que tira el Super Etendard a la Sheffield no se activó. Lo que pasa es que le pegó en el medio, no lograron hacer la maniobra los buques. Y después se inundó por la cantidad de agua que le entró y todo el desastre que hizo ahí adentro. Pero después le pega atrás. Nosotros vemos una explosión. Después con el tiempo me enteré, fallecieron 14. Pero el buque siguió, o sea, no fue a bombardear, pero siguió operable, no se hundió. Y ahí todos eufóricos festejando. Y ahí me acuerdo, el teniente Bafico me parece que dijo, bueno, ahora tenemos que irnos, porque de acá nos van a venir a hacer mierda, nos dijo. Bueno,
dejamos todo. Yo me acuerdo, subí a una Dodge y nos empezamos a ir. Cuando nos estábamos yendo, escuchamos un avión, que era un Vulcan, y nos bombardeó toda la zona donde había estado el Exocet. Pero no le pegó, porque el Exocet después yo me enteré que estaba, o sea, las plataformas estaban enteras. Y me parece que quedó un misil, que en ese momento salía $1 millón cada misil. Y lamentablemente cuando empezó a funcionar, a los 2 días terminó la guerra. Y los ingleses no podían creer lo que había pasado. Después, bueno, los ingleses se llevan la plataforma a Londres, estuvo en un museo, y después hicieron una plataforma igual, la Excalibur, y la tienen en el Peñón de Gibraltar ellos. Copiaron el sistema argentino. ¿Y con quiénes te encontraste cuando estabas ahí de guardia, digamos, de otras fuerzas? Y algunos de ejército. De Fuerza Aérea no me encontré con nadie. Después, bueno, estaba la policía militar, porque muchas veces había no te dejaban por ahí, yo quería ir a conseguir algo. Después tengo una anécdota interesante. Un día, nosotros de la escuela teníamos un perímetro que habían puesto con alambre y lata, cosa que de noche eso mucho no se veía, y si alguien trataba de pasar. Y un día en una zona había mucho ruido a las latas, mucho ruido. Y no se veía qué eran. Entonces el cabo de guardia dice, en esa dirección disparen. Y entramos a disparar, fuimos a ver, era una oveja, una pobre oveja. Bueno, dice, vayan a carnearla. Y viene el comandante y dice, media oveja para los oficiales, media oveja para los suboficiales. Y quedó colgada la oveja. A la mañana yo escucho unos gritos, se habían robado media oveja, un salteño. Y se la llevó a una posición más lejos de donde estábamos nosotros, y la cocinaron. Igual vino el comandante y aplicó la jineta. ¿Qué es la jineta? Explícalo. O sea, el grado, el que tiene más grado, eso se le dice la jineta. O sea, un capitán de navío es más que un capitán de fragata o un capitán de corbeta. Vino el comandante y dijo, se robaron la que pertenecía a los suboficiales. Le aplicó la jerarquía. O sea, la otra, los oficiales la comieron. Esa fue una linda anécdota del salteño, un héroe fue ese pibe. La verdad, un fenómeno. Pero bueno, fue una linda... Dentro de todo, a veces, en el horror de la guerra, ¿viste? Uno trata de buscar esos momentos de poder distraerte un poco, de que la cabeza no te explote. ¿Vos sentiste que ya estabas desgastado en algún momento? Y llegó un momento que sí. No nos queríamos rendir, pero ellos se venían, ¿viste? Y en un momento pensamos, hasta las últimas consecuencias, ¿viste? No sé por qué el día que desembarcaron en San Carlos las fuerzas no fuimos ahí a evitar cuando son más vulnerables el desembarco en San Carlos. Eso no sé por qué no se hizo, no sé, yo no soy militar, pero el desgaste era así cada vez más, ya se veía. Sí, nosotros teníamos un compañero que ya medio también psicológicamente no estaba bien y cada vez se hacía más duro. Bueno, llega el 14 de junio, perdón. Sí. ¿Cómo les comunican que hay una rendición? Yo me acuerdo que tenía guardia y viene el cabo de guardia y me dice, tenés que hacer la guardia pero sin fusil. ¿Cómo sin fusil? Me dice, no, se va a capitular, nos vamos a rendir y van a avanzar los ingleses y no quieren que... O sea, vas a estar ahí, pero no... Y bueno, fue así. Avanzaron los ingleses, dieron la orden los ingleses de que entreguemos el fusil, el correaje, el casco, que limpiemos todo Puerto Argentino porque era un asco. Y después, al otro día, nos teníamos que replegar
al aeropuerto, que estaba a 8 kilómetros, que iba a ser el lugar donde todos los prisioneros, ellos iban a cubrir el perímetro y nosotros estar ahí adentro, hasta que no empiecen a venir a buscar el almirante Iriza, el Canberra también. ¿Y qué sentiste vos cuando te dijeron que había cese de fuego y que ya no podían seguir luchando? Y fue re triste. Me acuerdo, fue un bajón. Llorábamos. Después, me acuerdo de algo que me arrepentí toda mi vida. Después, pues yo tenía las cartas de mis viejos y de amigos. Y un suboficial le dijo, queme la correspondencia porque por ahí viene un inglés y te la va a sacar y bueno, va a ser todo un tema. Y antes que te la dé un inglés, yo fui y quemé la correspondencia, ¿viste? Y después vi algunos que la encanutaron y el día de hoy tienen esos recuerdos. Pero bueno, fueron esas decisiones. Después me acuerdo que había un chico cordobés que la novia le había mandado una bandera argentina, bendecida, no sé por qué iglesia de Córdoba, y la tenía envuelta y se le hicieron sacar y también, no sé qué hicieron con la bandera, no sé si la prendieron fuego, la encanutaron de otra manera, porque dice, no, el inglés va a querer quedarse con la bandera argentina como, viste, un tributo. Y bueno, hace poco fuimos, ahora 10 años fuimos a Puerto Belgrano y el Museo de Infantería Marina que está en Puerto Belgrano, yo no sabía, hay una bandera inglesa. Eso no sé si lo saben mucho, hay una bandera inglesa ahí. No sé si del 2º Batallón de Paracaidistas, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, sí, fue horrible, realmente horrible fue. Fue una sensación agridulce, porque en un momento te cae la ficha y decís, bueno, pero voy a volver a ver a mi familia, ¿viste? Ponés el lado y decís, dentro de todo estoy bien, voy a volver triste porque volvemos derrotados, pero bueno, yo pienso que dimos lo mejor de lo que teníamos. Hicimos más de lo que podíamos, esa es la realidad. Y enfrentamos era la OTAN, porque no era Inglaterra, era Estados Unidos aliado con Inglaterra. Por ejemplo, la diferencia en las batallas aéreas la hizo Estados Unidos dándole el Sidewinder. En ese momento, antes del Sidewinder, los aviones se tenían que enfrentar. Pelea de perros se le dice. Nace el Sidewinder que lo desarrolla Estados Unidos y se lo da a los ingleses. Entonces el Sea Harry estaba sustentando en el aire. En el radar le aparecía el eco de un avión argentino a 30 kilómetros, hacía tic, salía el Sidewinder y lo buscaba y no necesitaba enfrentarlo. Hubo alguna pelea, pero la mayoría de las veces era mucha ventaja mucha diferencia. O sea que el enfrentamiento fue con la OTAN. Ellos tenían todo un despliegue de satélites también de que Estados Unidos le decía cómo se movían. Yo no sé cómo pudieron hacer cuando le pegaron con el último SOSET al Invencible. Eso fue también, no sé si alguna vez se lo contó algún piloto, fue genial. Porque fue todo, 2 veces se tuvieron que reabastecer los aviones, dieron la vuelta todo por atrás de la isla y tiraron el último SOSET. Y 4 escacos se pegaron al SOSET para encontrar el avión. 2 los derribaron y los otros 2 llegaron y lo bombardearon. Al día de hoy los ingleses siguen negando esa misión, pero se hizo y lo averiaron al Invencible. Lo que pasa es que no lo hundieron porque es una mole, pero digo, qué raro que no lo detectaron por los satélites, porque Estados Unidos, después no sé si es verdad, también escuché una versión que a nosotros los satélites rusos también no marcaban posición de la flota inglesa. No sé si es verdad, ¿viste? Porque hay muchos rumores y que a veces se transforman en leyenda, pero eso no lo sé. Bueno, ya estabas prisionero, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cuántos días estuviste ahí? Y estuve 7 o 8 días, no recuerdo. Bueno, fuimos ahí y me acuerdo que no sé quién encontró, parecía Disney, un galpón lleno de comida. Y fuimos ahí y me acuerdo que salí con una lata de dulce de batata, una caja con el chocolate águila, que son esos chocolates para hacerlo submarino. Y me acuerdo de la leche condensada, las latitas, la Nestlé, las 3 niñas, no me acuerdo. Que la pinchábamos y la tomábamos así porque no teníamos manera de calentarla. Leíamos, se hace dulce de leche con esto, pero... Y bueno,
Ah, y una horma de queso, me acuerdo que había encontrado. Y ahí medio que nos recuperamos. Y bueno, se va al ejército, que lo saca el Canberra. Y nosotros no nos vienen a buscar, veníamos que venía un avión, ¿no? Y bueno, al final nos saca el almirante Irizar. El Irizar nos lleva hasta Ushuaia y me acuerdo que yo había estado en el batallón con el suboficial mayor Romano y él había estado de pase en Ushuaia. Entonces me dice a mí, a 3 soldados más, cuando llegamos a Ushuaia, porque después al otro día íbamos a volar otra vez a Puerto Belgrano. Me dice, yo hoy a la noche estuve acá y conocí un matrimonio que tiene un hotel. Entonces a 3 o 4 nos dijo si queríamos ir al hotel, que nos íbamos a comer más tranquilos, a bañarnos, y nos fuimos al hotel, me acuerdo. Que fue ahí, nos pudimos bañar. Yo en las islas me bañé 2 veces nada más. Una vez consiguieron un camión de esto con agua y con una manguera, que era, te desnudabas, estabas con el toallón, abrías, te mojaban, te enjabonabas y después otra manguera te volvías a mojar. Un día que hubo sol dentro del frío que hacía. Y la segunda vez que nos bañamos, nos llevan a un corralón de ovejas. Vamos a un lugar y había unos cañitos y salía el agua. Y bueno, desnúdense, nos empezamos a mojar y justo, por suerte había unos de ejército que se estaban yendo y nos dicen, no se enjabonen porque es agua de mar. Y si se enjabonan se hace una pasta que no te la podés sacar con nada. Entonces lo que hicimos es refrescarnos. O sea, agarramos el agua, nos bañamos, cada ahí pasaban las ovejas. Fueron las 2 veces. Bueno, a mí se me empezaba a caer la piel de la canilla, de las piernas, ¿viste? La piel ya se empezaba a caer. Y bueno, ahí nos pudimos bañar en el hotel y me acuerdo que con los otros 3 compañeros dijimos, vamos a salir a la noche. Ushuaia está lleno de lugares así nocturnos. Ahora, no sé si sigue habiendo, como había muchas bases militares, y decíamos, vamos a salir. Dijimos, bueno, vamos a esperar que se duerman para después poder salir, porque el suboficial no nos iba a dejar salir, obvio. O sea que en el hotel estaban con suboficiales también. Sí, no, pero no fueron todos, fue este suboficial romano porque conocía a la familia, llevó otro amigo, otro suboficial y 4 soldados fuimos. Nosotros estábamos los 4 en una habitación. Y nos acostamos, obvio, nos dormimos hasta el otro día, nos levantaron para desayunar porque estábamos re cansados, ¿viste? El estrés, nos reíamos porque decíamos, ¿qué íbamos a salir a la noche? Y bueno, de ahí nos pasaron a buscar y fuimos a donde estaba el batallón y ahí en un Electra, me acuerdo, volamos de vuelta a Puerto Belgrano, a Espora, y después ahí nos transportaron de Espora a Puerto Belgrano. Una cosa que me olvidé preguntar antes cuando estabas en la guerra, ¿cómo era tu relación con los superiores? Con algunos bien y con otros no tan bien. El oficial te trata de mejor manera que el suboficial. Esa es la realidad. Tenía mejor trato con los oficiales yo que con los suboficiales. Teniente Bafico, por ejemplo, chapó. Por ejemplo, hubo un día que habíamos montado en la plataforma de Soset, el buque no pasó esa noche y ya estaba amaneciendo, entonces teníamos que desmontarla rápido para irnos. Se escucha un helicóptero y empezamos con la radio, si era amigo o enemigo. Siempre, ese problema existía siempre en Malvinas, amigo, enemigo, y vos escuchabas que el helicóptero se acercaba. Y el teniente Bafico dio la orden de decir, personal de cuadro se queda desarmando la plataforma, los soldados, los miliquitos, se meten en los refugios. Obvio que ningún soldado se metió en el refugio, pero yo destaco lo que hizo el teniente Bafico. ¿Y cómo eran los refugios? En la playa era un pozo hecho en la playa. No era un gran refugio. ¿Todos lo habían hecho? Sí. Eso se había hecho. ¿Cuántos eran más o menos? Nosotros en el SOCED éramos pocos. Estaban los ingenieros que lo disparaban, serían 2 o 3, y después
seríamos 10, porque querían que un poco, seríamos lo que hacíamos la guardia y un poco que ayudamos a montar y a desmontar el misil. Éramos re poquito. Por suerte era un helicóptero argentino, no era inglés. Pero bueno, el teniente gráfico en ese momento, la verdad que se comportó muy bien. Bueno, estábamos en la vuelta. Sí. ¿Llegaste a Puerto Belgrano? Sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí o te dieron La baja, no, eso fue un tema también. La mayoría de los oficiales quedaron, porque cuando nos retiramos de Malvinas, en el muelle te preguntaban si eras soldado, y si eras soldado te dejaban ir. Ahora, si eras oficial, porque se ve que le hacían preguntas, le hicieron que habrán preguntado información. Se quedaban casi todos los oficiales. Hubo un solo oficial, el teniente Yap, que se hizo pasar por suboficial y logró pasar. Fue el que después nos dio la baja. Bueno, vamos a Puerto Belgrano. No había mis viejos no tenían teléfono, porque en ese momento no es como ahora. No tenían teléfono, no tenía manera de comunicarme yo con mis viejos. Un compañero, Guido Paz, que le decimos Maguila, tenía un cospel y le avisa a los padres que habíamos llegado. Entonces le digo, Magui, hazme un favor, decile a tus viejos si le pueden mandar un telegrama a mis viejos. Daniel, estoy bien, volví. Bueno, Maguila llama a los padres que vivían en Escobar y los padres le mandan un telegrama a mis viejos. A mi hijo le llega el telegrama, Daniel, estoy bien, volví, de Escobar. Mi hijo no entendía nada. Dice, mi viejo se va al correo, obvio. De entrada no le querían dar la información, mi viejo le explica la situación, entonces le dan la información de los familiares y va a la casa de los padres. Y entonces ahí mi viejo se entera, los padres de Maguila le dicen, no, están en el batallón, lo que pasa, los tienen, porque el ejército, por ejemplo, vino y los soltaron. Nosotros nos tuvieron ahí adentro, que era lo correcto, porque nos preguntaron, decía si comimos bien, o sea, tuvimos que dar un informe a la fuerza y verían quién estaba bien, quién no estaba bien también. Un poco, no me acuerdo si hablamos con un psicólogo, o por ahí era un psicólogo y no nos decían el que nos estaba haciendo, que pedían la información de cómo nos habíamos pasado la guerra. Bueno, mis viejos, porque yo después me enteré que mis viejos llamaron al edificio Libertad y yo no estaba ni en la lista de los desaparecidos, los muertos, pero tampoco estaban los vivos. O sea, mi viejo era una incertidumbre. Y que mi viejo del día de hoy se acuerda porque fue el 24 de junio que recibieron el telegrama. Y mi viejo, fanático de Gardel, es el aniversario de la muerte de Gardel. Mi viejo me dijo, Gardel te trajo de vuelta, me decía mi viejo. Bueno, yo lo amo a Gardel también, para mí Gardel, maestro. El 24 de junio se recibieron ellos que yo estaba bien. Bueno, mi vieja cumplía año 4 de julio, Día de Independencia de Estados Unidos. Iban pasando los días y no nos largaban. Lo bueno que no seguíamos más los movimientos del batallón, obvio, no más orden cerrado, o sea, seguíamos orden de cumplir un horario para dormir, para comer, pero nada más. Y íbamos a un lugar que era el casino de suboficiales, que había metegol, billar, ping-pong. Y era re lindo porque vos estabas ahí y, por ejemplo, sonaba el teléfono. Porque sé que le habían dado el teléfono de ese lugar y decían, González, tu viejo. Y por ahí salía corriendo, ¿viste? Era re lindo porque estaban así, ¿viste? Y hasta que un día me tocó a mí. Y mi madrina, Nelly, me acuerdo. Con mi vieja no podía hablar, lloraba. Mi viejo lloraba y mi madrina, ¿estás bien? ¿Y por qué no venís? El ejército ya está todo en las casas, pero ¿estás bien? ¿Estás entero? Me acuerdo que me decía. Le digo, no, estoy bien. Digo, ya en algún momento nos van a soltar. Y le digo, off the record, madrina, le digo, si el 3 de julio a mí no me sueltan, yo me voy a escapar porque es el cumpleaños de mamá el otro día, ¿viste? Digo, me voy, ¿qué me van a decir después de ser torto? Yo después del cumpleaños volvía. Ya había planificado con 2 o 3. Y nos largan el 2 de julio. O sea, como que ven como que están las cosas y nos dan un franco largo. Porque la baja todavía no lo podía, el comandante no estaba y no nos podían dar la baja. Dicen, bueno, vayan a ser un mes y bronca otra vez porque no nos dejaron usar el uniforme.
¿viste? La típica pues si perdés, no podés usar, si hubiera ganado, ¿viste? Desfile, todo. No nos dejaron usar el uniforme. Para salir no les dejaron No, usar el uniforme. teníamos que salir de civil. Ajá. Nosotros queríamos salir con el uniforme, ¿viste? Porque no nos dejaron. Así que tuvimos que salir porque nos dijeron, bueno, no salen. Y bueno, dijimos, bueno, salimos de civil, que nos queda otra. Obvio. Así que, bueno, salimos. Tomamos el tren, me acuerdo, San Isidro, y me acuerdo que yo bajaba del colectivo, del 707 en Pichincha, y tenía 3 cuadras hasta llegar a la casa de mi vieja. Por ahí me emociono. Y... Bueno, bajo el colectivo el diario me da. Tu viejo estuvo acá, que esto, que lo otro. Salgo allá, el panadero, el carnicero, todo, ¿viste? Me costaba llegar, ¿viste? Y a mi vieja ya le habían avisado. Y fue de película. Llego a la esquina de la casa y mi vieja. Bueno, nos encontramos a mitad de cuadra con mi vieja. Y después mi casa fue una locura. Todos 3 días venían de todo, amigos, parientes. Y después me enteré que hicieron una colecta y mi vieja no la aceptó. Mi vieja me dijo, no, él tiene todo acá, no le hace falta. Les agradecía a los vecinos, porque ahí en Santa Rita había sido el único que había ido a Malvinas. Después me enteré que hubo un chico que hizo la primaria conmigo, Juan Rodríguez, que había sido policía militar, pero no llegó a cruzar. Porque yo vi policía militar en Malvinas y pregunté, Juan Rodríguez, me dice, no, se quedó en el continente, no llegó a pasar. Y pude festejar el cumpleaños con mi vieja. Tengo fotos de eso, que fue espectacular. Pues vino una prima mía, le trajo una torta, de una mesa re larga, en la casa de mis viejos, estuvo re lindo eso, la verdad que fue. Y después volví al batallón y al final nos dio la baja un teniente de fragata, porque el comandante no estaba todavía. Y bueno, y eso fue todo. Mira, ¿El comandante dónde estaba? ¿Seguía prisionero? No seguía prisionero, pero no sé qué pasó, que el teniente ya, yo tengo me llega por correo el DNI con la firma de la baja y vio teniente Yab. Así que no sé por qué el comandante no lo firmó la baja. ¿Y cómo fueron los siguientes días después de volver a tu casa? Digamos, cuando te dieron la baja, ¿cómo fue ese después? Y casi me instaló un kiosco, porque me mandaron un montón de encomiendas, nunca me llegó. Me mandaron como 10 encomiendas y me devolvieron 7. Tenía cigarrillo, golosina, chocolate, bufanda, guante, impresionante. De los vecinos y mis viejos, que iban a la casa de mi viejo y le decían, esto para Daniel, esto para Daniel. Pero nunca me llegó. O sea, 3 se fumaron, ¿viste? Que después decían que en el sur encontraron en kiosco que vendían chocolate, uno abrió y tenía una carta para Malvinas. Pero 7 me devolvieron y, no sé, estuve comiendo golosina por un año más o menos. Y después, una noche me despierto y mi viejo sentado enfrente, en un sofá. Digo, ¿qué haces acá? Y dice, no, hablas mucho a la noche. Me dice, por ahí gritás y por eso como mamá estábamos preocupados. Digo, bueno, ya se me va a pasar, ¿viste? Pero bueno, mi viejo hacía guardia, ¿viste? Se quedaba enfrente. Yo me levantaba a la mañana y no estaba ya. Así que mi viejo en ese momento era colectivero en la 707 y mi vieja trabajaba en un hogar de tránsito en San Isidro, que ahora no existe más, estaba ahí en el puerto de San Isidro. Y bueno, después fue pasando el tiempo, empecé a trabajar en un supermercado y después un amigo que era químico empezaba a fabricar poliuretano, lo que se usa para plastificar los pisos. Todavía existe la empresa Sumifix, él falleció, Roberto Adamo, y que de entrada le había puesto Exoquim a la empresa por el Exocet,
Pero después, más o menos, yo tuve 20 años en esa empresa. A los 10 años tuvimos que cambiar el nombre porque eso no iniciaba un juicio, sino teníamos 3 meses para cambiar el nombre porque el departamento de química de eso, de la petrolera, se llamaba Exxon. Lo que pasa a nosotros era con X, ellos con S, pero fonéticamente para ellos, y bueno, cambió el nombre y ahí compró Sumifix. Y estuve 20 años trabajando ahí. Y después, bueno, me casé 3 veces. Tengo 2 hijas alucinantes, lo mejor que te puede pasar. Yara y Leila. Y ahora estoy viviendo en Hurlingham con Cecilia, una gran mujer. ¿Qué más? ¿Y te quedó, digamos, además de hablar, digamos, por la noche o pegar gritos en los primeros tiempos después de la guerra? Bueno, ¿eso hasta cuándo siguió? ¿Qué otras cosas te pasaron, digamos? ¿Te quedaron secuelas de la guerra? Y te quedan. Yo, por ejemplo, ahora no tanto, pero otras veces he hablado y terminaba. Mi espalda es agua. O sea, transpiro mucho. ¿Viste? Como que. No sé, parecía que la adrenalina la tuviera ahí. Hice mucha terapia. Hice individual. Después hice acá grupal en el centro. Ahora no estoy haciendo terapia, pero hice muchos años de terapia. Y lo que me pasó. Con el tiempo. Lo que me pasaba era, escuchaba un avión y era una tic, viste, así, y como que se me fue curando porque me mudé a Hurlingham y estoy cerca del Palomar y todo el tiempo pasan aviones ahora. Ahora veo, qué sé yo, el día de la Fuerza Aérea veía los Pampa, y ahora me subo a la terraza a ver los aviones, porque veo el Hércules que pasa, el Pampa, había un Pucará, viste, me gustan mucho los aviones. Me curé de ver, todos los días pasan aviones, está ahí el Palomar y veo todo el tiempo los aviones. Eso fue una terapia de choque que me sin querer, ¿no? ¿Y con el trabajo no tuviste problemas? No, con el trabajo no. Y bueno, después con Cecilia conocí, ella negocio de ropa y ahí renuncié a Sumifix. Porque venía de Hurlingham, en Munro estaba la fábrica, la empresa. Yo estaba en la parte administrativa y empecé con la ropa. Que ahora no sé cómo voy a terminar con la ropa. Es caótica la situación ahora, pero bueno, hubo muchas crisis ya en Argentina, uno ya está fogueado. Bueno, nos dijiste que tenías deseos ahora de volver a Malvinas. Sí. ¿Tenés pensado una fecha? ¿Con quiénes vas a ir? No, realmente no. No tengo pensado una fecha. No, por el momento no. Me gustaría ir, sí. Es más, voy a aprovechar el medio, no sé si le va a llegar a la intendenta de acá de Olivos, que yo, por ejemplo, tengo un compañero que está en La Matanza y ya viajó 3 veces a Malvinas, porque el municipio de La Matanza se hace cargo. ¿Cómo puede ser que el municipio, que es uno de los que más recauda junto con el de San Isidro, no nos provea el viaje a Malvinas? Porque es muy caro el viaje a Malvinas, son $5.000, me parece. Que nos provea el viaje a Malvinas, a los veteranos. La Matanza hace un sorteo y cada tanto, bueno, Juan Carlos Acosta fue 3 veces a Malvinas ya. Y me parece que es una desigualdad, ¿viste? Y no quiero inmiscuir la política ni nada, pero me parece que correría por parte del municipio que nos banque el viaje a Malvinas. ¿Y cómo sentís que está la soberanía ahora o lo que está pasando? ¿Cómo lo ves a futuro? No, lo veo referido a la soberanía. No, lo veo muy... Lo que sí veo que me encanta a través del tiempo, que en la grieta en Argentina Malvinas unifica. ¿Viste? Yo empiezo cuando sale el tema Malvinas, sea de un palo político o del otro, es como que se unifica. No hay una grieta Malvinas. En ese sentido es increíble cómo cambió. Y la gente, ¿no? Cuando vos decís soy combatiente, es como que la gente, ¿viste? Viene, te abraza, ¿viste? La verdad es emocionante, es muy lindo. Los actos de 2 de abril acá en Vicente López son impactantes, son muy lindos. Voy a contar una anécdota que pasó este 2 de abril, porque espero no emocionarme de vuelta. En Hurlingham yo tengo un vecino que era bombero.
Carlos. Y el COVID se lo llevó. Y siempre el 2 de abril me llamaba por atrás y me regalaba unas berenjenas, unos ajíes. Y yo como vendo medias y ropa interior, yo el día del bombero regalaba medias, ¿viste? Medias térmicas para el frío. Y teníamos muy buena onda. El COVID se lo lleva a Carlos Alvarenga. Y este último 2 de abril, bueno, estamos en el acto, ¿no? Y siempre vienen los bomberos. Y en un momento estábamos ahí, yo estaba ahí junto con todos los compañeros y escucho la voz de Claudio García que me dice, Daniel Maqueira, por favor, acércate a la bomba de los bomberos, a la autobomba, al camión, que se va a desplegar una plaqueta. No me había dicho nada, nadie de hacer eso. ¿Viste? Y yo dije, acá está Carlos. ¿Viste? Y fui al carro bombero y sacamos la cinta y había un símbolo de Malvinas, la sigla, hermoso. Y después lo agarro a Claudio, ¿viste? ¿Por qué no me avisaste? Dice, es que yo tampoco sabía. Llegaron los bomberos y nos dijeron que tenían un camión bomba, que iban a poner una plaqueta, recordatorio del 43 aniversario de Malvinas, y que algún veterano que vaya. Y a mí se me ocurrió vos, como podía haber sido cualquiera. Y yo dije, es re loco, ¿viste? Esas cosas que te pasan a veces. Y yo dije, acá está Carlos, ¿viste? Porque era muy malvinero Carlos, ¿viste? Muy malvinero, siempre. Así que, bueno, una anécdota más de las tantas, ¿no? ¿Y vos crees que los 40 años de Malvinas repercutieron en esto de que la gente haya cambiado de actitud? Porque en los primeros años no era tan así. Sí, cambió mucho. Cambió mucho también esto, que se muestre y se vea, ¿viste? Yo veo los primeros actos del 2 de abril, éramos los veteranos y algunos, los padres de los veteranos y nada más. Y ahora vos vas y son actos muy lindos. Y el año pasado fue el desfile. El 9 de julio en la Libertadores, emocionante. Todo el 9 de Libertadores llorando. Menos mal que fue con los lentes. Pues la gente viene y te abraza, ¿viste? Los chicos, todo. Fue desde donde está el Museo de Arte, que está en la universidad, caminando hasta el campo de polo. No sé, 30, 40 cuadras. Todo lleno de gente de los dos lados. Yo no me podía creer. Yo estaba con los compañeros del batallón mío con la bandera. Y hasta acá era, y la gente decía, no, sigan, porque cada vez más gente, y terminamos en el campo de polo. Fue emocionante, la verdad que fue uno de los actos más lindos, muy lindo fue ese acto. Y lamentablemente este 9 de julio no se hizo, pero los desfiles son muy lindos, es reconfortable. Y yo lo que no puedo hacer, porque trabajo, acá vienen las escuelas, que algún día lo quiero hacer. Dicen que también es impagable, y te vienen los chicos y sos como un superhéroe para ellos. Los chicos que dan las charlas me dicen, no sabes. Después te traen dibujos, te abrazan, quieren una selfie, una foto. Y los secundarios también, el chico del secundario también dicen que es muy linda las charlas. Acá se dan muchas charlas a las escuelas. Pero yo estoy en Hurlingham, los horarios, yo no puedo. Dije, bueno, en algún momento lo voy a hacer. Lo hice 2 veces, que tenía un poco de tiempo. Fue en una escuela pues mi cuñada es maestra, ahora se jubiló, en Villa Bosch, fui a dar una charla, y otra fui con Claudio a Tigre. También cuando estudiaba cine, una maestra decía, si no conocía a un veterano, le dijo a la mujer del director de que daba en el Pablo Albarracín la cátedra de cine, y me vino y me dijo, ¿no querés? Y digo, fui. Pero en ese momento me costaba, ¿viste? Porque... Eso fue al principio, muy cerca después de Y será 10 años después de volver a Malvinas. Ok, vos ahí estudiaste cine, sí. Después de la guerra. Sí. ¿Y te dedicaste a esa profesión? No, sabía que no me iba a dedicar porque yo estaba trabajando ya en Sumifix. Amo el cine, amo el teatro, me encanta todo lo que es el arte, la pintura. En algún momento pinté, tendría que retomar. Y lo hice como un hobby. Dije, bueno, Pablo Albarracín, me dijeron que eran 3 años, que era bueno el curso. Digo, me saco las ganas. Le digo, no creo que viva del cine, ¿viste? Y bueno, hice el curso, me recibí. Y nunca... Y ahora mi hija, ¿viste? Lo vamos al cine. Vamos mucho al cine y al teatro. A mí me encanta. Y los recitales, bueno, ni que hablar. Me encanta mucho lo que es el arte y todo eso.
Ahora que mencionás esto de los recitales, Sí. me acordé, volviendo un poco más atrás a la guerra, Vía ustedes Queen. cantaban, ¿eh? Vía Queen. Ah, ok. Pero ¿ustedes cantaban mientras estaban en Malvinas? No, es más, me agarré una bronca terrible. Estaba el Mundial. Yo no podía creer que Argentina llegó a un equipo estando en guerra. Eso para mí, yo lo amo a Messi. Para mí Messi fue el más grande. Después viene Maradona. Pero yo no podía creer como el carácter de Maradona y como era Maradona que hayan, ¿viste? Pero bueno. Y me acuerdo que un día estaba de patrulla y bajamos. Porque esa es otra linda anécdota. Bajo porque lo veo a Maguila, que mandó el telegrama, gritando. Había sido papá. Porque él había estado en pareja, la novia quedó embarazada y él, pudiendo no ir, fue igual a hacer el servicio militar y a Malvinas. Y yo le digo al teniente, digo, déjame que lo voy a saludar porque fue papá. Digo, ya lo sé porque estaba la mujer, bueno, voy, lo abrazo. Y me acuerdo, digo, mira, lo único de valor que tengo, un paquete de cigarrillo. Al día de hoy se acuerda, un Fontanare, no era gran cosa. Y lo único que tengo de valor, y le regalé el paquete de cigarrillo. Y escucho una radio que uno trataba de sintonizar el partido de Argentina, no sé contra quién jugaba. Y yo le digo, apaga la radio, estos hijos de puta se van a jugar a la pelota y nosotros acá nos están cagando a tiro, ¿viste? Amo el fútbol, pero en ese momento no podía creer. Yo pensé que no iban a ir, viste que como Argentina nos iba a presentar al Mundial del 82. Digo, ¿cómo puede ser? Fue el único Mundial que no le di pelota. Porque después cuando volvimos, estaba todavía el Mundial, porque era todo junio. ¿No? Y ni bola, ni quería ver los partidos. ¿Viste? Estaba re caliente con eso. Como después me costó retomar, ¿viste? Y con Maradona tuve ¿viste? Como líder, como me pareció, pero bueno, ¿viste? El Diego es el Diego, ¿viste? Qué sé yo, después. Pero me dio mucha bronca. Y me encanta el rock inglés, es la verdad, ¿viste? O sea, a mí no me cabe esa de que, ¿viste? No, ¿viste? Por ejemplo, me acuerdo que venía Yes a tocar y que tuvo que suspender un show porque no sé qué centro de veteranos decían que le iba a poner una bomba. Y no hizo el show, Yes. Después yo lo vi en obras, porque había venido a Vélez, no lo vi, que traía el láser, me acuerdo, en ese momento era... Y después en obras lo vi y bueno, amo el rock nacional, el rock inglés, el americano, para mí la música tiene nada que ver con eso. Pero no, Javier nos llevó la guitarra, porque en el batallón tenemos uno que toca la guitarra, Javier, que es en el que estoy en la foto, y rock nacional todo el tiempo. Y me acuerdo que cuando estábamos en el batallón cantábamos la canción de Morris el Oso y que le cambiábamos un poco la letra, como decíamos que el oso éramos nosotros que estábamos ahí adentro. Y que una vez un suboficial cazó la letra, porque la mayoría no la cazaba y vino y nos cagó a pedo. Digo, la letra del oso no es así, ustedes son unos irónicos, no están, como que son el oso, que están acá presos, que esto que el otro. ¿Viste? Y nos reíamos. Pero Box Day, Sui Generis, sí, amo la música. Fue mi cable a tierra también la música. Fue muy importante en mi vida. Y hablando de cine, ¿no? Que a vos te gusta mucho, Sí. me imagino que habrás visto las películas que se hicieron sobre Malvinas. Sí, ¿Qué pensás de ellas? Es más, admiro mucho a Campanella. Dije, el día que me lo cruce a Campanella le voy a decir que tiene una asignatura pendiente con los veteranos. Tiene que hacer algo sobre Malvinas para mí. ¿Viste? Porque es un tipo que tiene una visión del cine que a mí me encanta. Y hay buenas cosas sobre Malvinas, pero como que le falta un poco más de producción y un poco más de historias, de distintas historias, ¿viste? No enfocarse en uno solo, sino varios puntos. Me gustaría que se haga una buena... Hay buenos documentales, me gustan más los documentales de Malvinas que las... Que la ficción. Sí, que la ficción, sí. Bien. Bueno, no sé si hay algo que te parezca que no te haya preguntado. No sé, Gustavo, si querés preguntarle algo. No, me quedó pendiente cómo llegaste acá, digamos, cómo te fuiste dando acá en el centro de Vicente López. Claro. Me enteré por Pablo de Benedetti, no sé si lo conocen, fue de presidente del Centro de Veteranos. Él empezó a ubicar, ¿viste? No sé cómo fue que fue a preguntar dónde las direcciones de los veteranos y me tocaron timbre. Yo vivía en La Valle, en Florida,
y que se estaban juntando en el Club Sarmiento, que estaba ahí a 2 cuadras de casa. Yo alguna vez he ido a jugar al fútbol. Y empezaron a reunirnos ahí, que éramos 10, me parece. Hacíamos un círculo y empezamos ahí, ¿viste? A charlar, que esto y que lo otro, ¿no? Golpeé puertas. Y después, bueno, fuimos a ver al intendente García y después nos dio esta casa. Y después el que nos ayudó mucho fue Jorge Macri. Cuando él se hizo cargo de la intendencia, porque esto era una casa detonada, abandonada. Y Jorge Macri como que nos ayudó bastante en cómo quedó la casa, ¿no? Quedó espectacular, la verdad que es uno de los centros más lindos, porque yo he ido a varios. Y bueno, y después acá empecé a hacer terapia también, que hacíamos con Javier Torres y con Claudio García, ese era mi grupo. Y bueno, y una vez por mes nos juntamos a hacer un asado. La otra vez, bueno, vienen escuelas. También se presta el centro para las fundaciones, las Rosadas, ¿viste? Todas las ONG del partido vienen acá y hacen juegan un bingo, hacen un bingo, ¿no? Yo decía, van a acusar de escolazo después, ¿viste? Hacen un bingo, ¿viste? Así que está bueno el centro de veteranos, está bueno. Sí, bien. Bueno, no sé si te queda algo que te parezca que querés contar. ¿Alguna anécdota que no te hayas acordado antes? Estoy pensando, porque alguna que otra me había quedado, me parece. No, ya está. Ya está. Quería agradecerles por esto, para que se difunda y que, bueno, Malvinas, no hay grieta, Malvinas es para todos los argentinos. Y mi sueño más grande es poderla recuperar. Mi sueño sería ir a Malvinas y no presentar pasaporte. Eso sería genial. Si aparece un genio y me dice 3 deseos, le digo, no, te cambio uno solo, ir a Malvinas y no tener que presentar pasaporte. Eso sería genial para mí. ¿Vos crees que eso es lo que te detiene un poco en no planificarlo? Sí, yo pienso que sí. No, me detiene bastante, diría yo, ¿viste? Voy a decir otra cosa. Y jamás pude pisar Chile, por ejemplo, ¿viste? A vos te habrán hablado, ¿viste? Lamentablemente, ojalá alguna vez lo cambie, pero tengo mucha bronca con los chilenos, ¿viste? Se portaron muy mal con nosotros. Por ejemplo, hace unos años cuando, ¿viste? Estaba la ropa de rebarata y todo, iban a Chile y mi mujer quería ir con mi hija. Vayan ustedes, yo no piso Chile ni en pedo. Ni en pedo. Si quieren, vamos a Paraguay. Pero yo a Chile no voy. No, es una cosa como que... Y la mayoría de los veteranos, ¿viste? Tienen un resentimiento muy grande con los chilenos. Así que, bueno, después, no, nada más. Bueno, en nombre de Voces de Malvinas, te agradecemos por lo que hiciste en el 82 y bueno, por este testimonio. No, fue un honor. Mira, estoy todo transpirado. Bueno, gracias.